La entrevista central en Info 24. Otra mirada a la actualidad. Bueno, ¿a qué ritmo venimos esta mañana? Ahora estamos en nuestra entrevista central y recibimos nuevamente digo porque hace relativamente poco estuvimos conversando con Verónica Piñeiro, magíster en Ciencias Agrarias por la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, licenciada en Ciencias Biológicas, también por la Facultad de Ciencias de la UDELAR, vicepresidenta actual del Frente Amplio y gerenta de Gestión Ambiental de la Intendencia. Ustedes seguramente recuerdan, el lunes, reintegrándonos aquí en Info 24, compartíamos que al apoyo inicial del Partido Comunista a su candidatura a la Intendencia de Montevideo se sumaba el sector La Amplia, liderado por la vicepresidenta electa Carolina Colle, pero también están apoyando su candidatura el Nuevo Espacio, el Frente Izquierda de Liberación, el Fidel de Frente, el Partido Obrero Revolucionario, el POR, el Movimiento de Integración Frente Amplista, el MIF, y Encuentro 1808, y no sé si tal vez me está faltando algún otro sector. Pero antes que nada, Verónica, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre ¿Cómo está ese mate? Bien de bien. ¿Bien? Bien de bien. Ah, bueno. El mío ya está medio frío, un poco lavado, pero capaz que lo empecé antes. Bueno, ¿cómo va con esa designación? Todo un desafío, imagino. Uno siempre piensa que es un desafío personal, es una responsabilidad muy grande, pero también es un mimo enorme, ¿no? Sí, la verdad que la propuesta para que me hicieron algunos compañeros, la verdad que sí, es gratificante, da es una responsabilidad enorme, pero también entusiasma claro, ser parte del proceso, un proceso que el Frente Amplio ha realizado transformaciones muy profundas en Montevideo desde que llegó al gobierno departamental, y entusiasma mucho ser parte de ese proceso, ser parte de llevar adelante un programa único del Frente Amplio como suele ser, en un escenario de conversaciones de cara al plenario del lunes, donde se definirán las tres candidaturas, y eso implica de las 5 actuales. Exacto, hay que seguir trabajando y conversando en base a eso. Los apoyos se fueron dando, y eso también es una cosa que agradezco mucho desde el punto de vista personal, porque soy una militante independiente, y bueno, que compañeros y compañeras de diferentes grupos y sectores realicen esa adhesión a la campaña para construir una candidatura en base al programa Frente Amplista para Montevideo, la verdad que es muy gratificante. Y además que se trata de una mujer y joven, que son dos cualidades que bienvenidas sean. Tú decías en algunos medios que tu línea de trabajo va a estar enfocada en gestión ambiental, limpieza y movilidad. ¿Por qué esas 3 áreas específicamente? No exclusivas, ¿no? Pero sí, más allá de esas 3 áreas, el programa del Frente Amplio, que aún no está terminado, se está enriqueciendo con aportes de compañeros y compañeras. El sábado se dio una reunión también de intercambio con compañeros de las unidades temáticas del programa nacional. Más allá de esas 3 áreas, de esas áreas que surgen como primeros énfasis, ¿no? Ante realidades concretas que tiene el departamento de Montevideo, ¿no? Y el área urbana de Montevideo, es bien importante pensar también en qué otros énfasis va a haber, ¿no? Y entonces lo primero que surge en sí, obviamente, es la gestión ambiental, la necesidad de pensar cómo seguimos transformando la realidad ambiental de Montevideo con un forzante muy fuerte, que es cómo recogemos la basura, cómo mantenemos la limpieza en el departamento, y eso obviamente es un talón la de movilidad Aquiles de la Intendencia, ¿no? Y son realidades que van cambiando muy rápido, ¿no? Y cualquier política que intente ir incrementándose en sus acciones, ante cambios muy, muy rápidos que se dan de la realidad, y cambios que presionan mucho al sistema, lo que hay que hacer también es plantearse objetivos más desafiantes, ¿no? La tendencia, ¿no? Luego de 35 años de gobierno, muchas de las políticas se han pensado de forma incremental, o se han seguido pensando de forma incremental,
creo que estamos en un momento de poder plantearnos objetivos más profundos, transformaciones más profundas, y eso requiere, obviamente, ver cuál es la realidad y dónde estamos parados y cómo transformamos hacia adelante. Creo que el desafío de la limpieza, de la recolección de residuos, pero más allá de eso, la gestión ambiental, de cómo generamos nuestros residuos, cómo los tratamos, es algo que creo que va a ser centro de la campaña, y lo que esperamos que sea una discusión amplia y que no se centralice solo en una cuestión logística, ¿no? Yo mencionaba en algunas notas también cómo la economía informal en torno a los residuos, ¿no? Que genera también unas situaciones sociales complejas, ¿no? Quienes clasifican sobre todo en los bordes del área urbana de Montevideo, cómo están en una realidad que es muy compleja. Bueno, cómo trabajamos también con eso, ¿no? La Intendencia ha llevado adelante en este periodo un proyecto que se llama Áreas Liberadas, hemos conversado acá, sí, que retira residuos de cursos de agua y de zonas de disposición informal de residuos, donde hemos identificado situaciones que tienen que ver con empresas o diferentes prácticas de lo privado que depositan desechos y residuos en áreas que no corresponde, generando degradación ambiental. Y bueno, cómo desde ese programa, con un enfoque transversal, fuimos abordando el territorio y esas situaciones que se dan en cada lugar, buscando también trabajo con los vecinos, con quienes están trabajando directamente con esos residuos, clasificando, bueno, de qué manera podemos buscar un camino de formalizar eso y poder transformar realidades que son muy complejas, ¿no? De hecho, se ha estado haciendo a lo largo de los años, ¿no? Yo que me gusta caminar a veces por el entorno del Prado, allí del Miguelete, y uno ve que desde a lo largo del curso, por ejemplo, desde Valle y Ordóñez, o para mí propios, cuando se fueron regularizando viviendas y complejos y quitando los asentamientos de las márgenes, de quienes además justamente trabajaban en la clasificación. Se ha mejorado el curso, más allá de que no sé si ahora hay cianobacterias, porque veo cosas verdes allí. Hay poca lluvia, y eso implica que haya mucha concentración de nutrientes, y eso hace que crezcan mucho algunas plantas o cianobacterias. Por eso estos días la condición del Miguelete ha cambiado un poco. Falta agua. Falta agua, falta que llueva. Pero más allá de eso, digo, hay un trabajo que se ha estado haciendo sin ningún lugar a dudas, que no aparece en la polémica justamente para las elecciones, pero notoriamente hay que hacer más cosas. Porque tiene muchas aristas, ¿no? Y es un tema complejo que no puede tener una solución única, claro, o una solución simple. Y ahí de lo que hablábamos también es de construir un pacto hacia cómo tratamos los residuos, que implica que cada uno también tiene que poner, y de qué forma trabajamos en la formalización, o trabajamos junto a las personas que clasifican esos residuos, que viven de esa clasificación, de qué forma buscamos formalizar esa actividad. Y lo otro que poníamos arriba de la mesa, de lo de la movilidad, pero también hay que pensar en la cultura, también hay que pensar en la participación. Creo que son muchos las áreas en las que podemos pensar, y en las que esperamos que esta campaña, a partir del 10, cuando se definan las candidaturas, pueda tener arriba de la mesa, ¿no? De qué forma el Frente Amplio es capaz de proponer hacia todas las áreas que el programa identifica como importantes, pero que le importan para cada día a los montevideanos. Hay un tema que la ahora vicepresidenta electa de la República decía en su momento con respecto a los contenedores que están en los barrios, que también allí había un tema que influía mucho la cantidad de personas en situación de calle, ¿no? Es decir, y aquí lo hemos hablado algunas veces cuando uno escucha que le reclamamos como sociedad a las personas que hacen el hurgado allí en los contenedores, que dejen las cosas dentro de los contenedores. Yo digo, no dejamos a las personas dentro de la sociedad y pretendemos que dejen los residuos prolijamente luego de hurgarlos. Es curiosa la mirada que tenemos como sociedad, ¿no?
Sí, aparte es una realidad que se ha vuelto muy muy compleja y que es muy notoria en la ciudad. O sea, quien camina se da cuenta que cada vez la situación se ven más personas en situación de calle, que obviamente presionan al sistema porque tienen esa estrategia para buscar elementos de valor o alimentos. O de sobrevivencia. Y eso es algo que no solo la Intendencia puede resolver, o que por lo menos desde la Intendencia se pueden tomar algunas acciones, se pueden buscar paliativos. De hecho, la atención rápida a partir del 092-250-260 tiene uno de sus objetivos, es que esos residuos que salen del contenedor por el hurgado, bueno, de alguna manera vuelvan ahí. La solicitud que la gente lleve a los contenedores después de las 7 de la tarde, también los residuos después de las 7 de la tarde también tiene esa lógica, ¿no? Hacer que los residuos estén menos tiempo en la vía pública, pero eso necesita un abordaje desde lo social más complejo, y ahí obviamente se abre una oportunidad con la vuelta del Frente Amplio al Gobierno Nacional para cómo podemos desplegar políticas también a nivel territorial que permitan abordar una situación que es muy compleja, ¿no? Y ahí creo que también para el próximo gobierno departamental creo que se abre una nueva etapa en función de que el Frente Amplio vuelve al gobierno nacional, ¿no? Y ahí la importancia de la articulación entre los dos niveles de gobierno y obviamente también con los gobiernos municipales es bien importante, ¿no? Es una nueva etapa que permite también pensar otras cosas, ¿no? Como el gobierno nacional requiere de una articulación con los gobiernos departamentales y con el gobierno de Montevideo para territorializar muchas políticas, pero también como desde la Intendencia, ¿no? Con algo como desde abajo, cómo se piensa, por ejemplo, en la movilidad y en la movilidad a nivel metropolitano. Y eso requiere articulación con otros departamentos y coordinación, pero también con el gobierno nacional para pensar esos temas. Creo que, de nuevo, se abre una nueva etapa con la vuelta del Frente Amplio, del gobierno progresista a nivel nacional, y una nueva etapa también para pensar Montevideo con otro tipo de relacionamiento con el gobierno nacional. El tema de movilidad y de transporte, allí también tiene obviamente otros factores, otros actores que juegan como empresas privadas, ¿no? Sí, en el tema de la movilidad también... cómo nos movemos en el departamento, en la ciudad, implica la realidad de todos y todas todos los días, ¿no? Porque salimos de nuestra casa, tenemos que desplazarnos hacia lugares. Hay mucha información de qué forma lo hacemos, está determinado o está armado el sistema de transporte metropolitano con posibilidades de ese boleto que nos permite cambiar de compañía, o el boleto de 2 horas que permite tener diferentes varios viajes. Y bueno, tenemos que seguir pensando no solo de forma incremental, ¿no? El sistema de transporte en Montevideo ha cambiado esa implementación del sistema de transporte que permite viajar y cambiar entre compañías es un cambio sustantivo que también permite abaratar los viajes que hace cada persona. Yo recuerdo cuando iba a la Facultad de Ciencias, que yo vivo por Millán y Boulevard, me tenía que tomar el 185 o el 76 hasta Garibaldi y Albo o hasta Avenida Italia ahí por el Centenario, y con el boleto Montevideo y combinar con el boleto Montevideo el que me llevara, y ese boleto solo te permitía alejarte de donde había salido. Bueno, el boleto de 2 horas ahora te permite alejarte, volver a hacer otro viaje, y eso creo que es un cambio sustantivo. Más allá de ese cambio, hay que pensar cómo seguimos transformando la forma de movernos en Montevideo, y ahí por ejemplo, pensar en la multimodalidad, ¿no? De qué manera podemos combinar viajes en una movilidad individual, con auto hasta algún lugar, con bicicleta, obviamente caminando, y de qué manera combinamos eso. Eso requiere un desarrollo de infraestructura y pensarlo de esa manera. Pero también muchos de las encuestas origen-destino con las que cuenta la Intendencia muestra que hay muchos viajes que se hacen a pie. Y ahí hay una dimensión de la movilidad que también tenemos que pensar, que habla mucho también de cómo nos movemos en la ciudad, que es la forma de hacerlo caminando de manera segura, ¿no? Y eso implica una realidad en la zona más consolidada de Montevideo y una realidad diferente en las áreas menos consolidadas, donde muchos de los viajes se hacen a pie, madres llevando a sus hijos a la escuela,
caminando por zonas que no hay veredas, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo podemos brindar, como el desafío que tenemos en tener que brindar seguridad para esos viajes que se hacen a pie, desarrollando, implementando veredas donde no las hay, mejorando en donde tienen un deterioro, y cómo generamos también centralidades y lugares en los que se desestimule el uso del auto Claro. y se pueda estimular otro tipo Pero a de veces movilidad más activa. somos medio perversos con eso, porque, por ejemplo, se hizo todo un tramo que quedó muy lindo de la calle o avenida Instrucciones. Sin embargo, no hay veredas. Entre lo que es, por ejemplo, la Gruta de Lourdes y Mendoza, Exacto. no hay veredas. Exacto, y ahí... El riesgo es enorme para las personas que viven y circulan por allí. Y ahí es como también, en lugar de pensar solo en el auto o en cómo se mueve el transporte público en un lugar, cómo ampliamos eso a la seguridad para quienes se desplazan caminando, ¿no? Claro. Y ese tramo que mencionás es característico, ¿no? Claro. La calle está, la avenida está en condiciones, pero no hay un área segura para trasladarse caminando. Son cosas que hay que pensar y que tenemos que pensar de nuevo, planteándonos objetivos que sean desafiantes, ¿no? Como en realidad tenemos que promover el mayor uso del transporte público. Para eso se nos plantean desafíos que tienen que ver con cómo reducimos los tiempos de viaje, cómo generamos mayor confort en esos viajes, cómo hacemos que los viajes sean los que la gente necesita para desplazarse entre los lugares que está, y cómo también le damos seguridad a la gente que viaja, ¿no? Otra cosa que es clara y que tenemos en el Observatorio de Género que tiene la Intendencia de Montevideo, que quedó publicado hace algunas semanas, que quedó público, quienes hacen más uso del transporte público son las mujeres, ¿no? Y tenemos que también pensar en cómo el generamos un espacio seguro. La mujer utiliza el servicio público. Y eso se ve en ese observatorio, y también se ve tomándose el ómnibus, ¿no? De tarde que se nota eso, pero también viajes que tienen que ver con los cuidados o que tienen que ver con llevar a los hijos a la escuela o a los chiquilines a la escuela, pero que también tienen que ver con ir hacia sus lugares de trabajo, y eso tenemos que también lograr pensar en un transporte público seguro, ¿no? Que sea seguro para quienes hacen uso de ese frecuencias transporte razonables. con frecuencias razonables, que permitan que el uso del tiempo sea razonable, el uso del tiempo en el transporte, obviamente no solo para las mujeres, pero para todos y todas quienes hacen uso de ese transporte público. Eso va a requerir también un acuerdo, pensar en mejorar y dinamizar cómo el transporte público se mueve en la ciudad, hace pensar... lleva a que desestimulemos el uso del transporte individual y que empecemos a pensar las vías promoviendo o sacándole lugar al auto, ¿no? Y eso requiere un acuerdo, ¿no? Y requiere pensar en eso. Por ejemplo, cuando se pensaba o cuando se habló de la ciclovía de 18 de julio, el centro estaba en se va a enlentecer el tránsito de los autos. Se pensó, se trabajó, se va a enlentecer el traslado de los ómnibus. Bueno, eso se trabajó y en realidad el efecto terminó siendo un espacio con mayor seguridad para quienes usan la bicicleta por 18 de julio, y ese tendría que haber sido el centro, ¿no? Cómo le brindamos más seguridad a quien hace uso de ese transporte, de esa movilidad activa, y terminó funcionando, pero la discusión era el centro de cómo se enlentece Bueno, esa es la natural resistencia al cambio. La resistencia al cambio que tiene que ver con empezar a pensar que necesitamos que el transporte público sea el modo elegido para moverse en la ciudad, y también si nos vamos a otras centralidades de Montevideo, cómo buscamos que esas centralidades se conecten, ¿no? O cómo pensamos también cómo quienes viven en Montevideo rural, una parte bien importante de Montevideo, pueden acceder a otras centralidades de Montevideo para acceder a la educación, a la cultura, a poder participar de otras actividades que muchas veces tienen grandes problemas de conexión entre esas centralidades de lo rural con las centralidades de Montevideo. No nos queda mucho tiempo, casi no nos queda tiempo, pero es necesario también que consultarte con respecto, tú ya integrás el equipo de gobierno de la Intendencia de Montevideo, y me interesa hablar, aunque sea brevemente en esta ocasión, del relacionamiento con el sindicato, ¿no? Porque ADEOM siempre ha aparecido ante la opinión pública como un obstáculo, muchas veces mucho más que como un aporte a estos desafíos. Yo sé que es un tema complejo de abordar, complejo además porque, yo vengo del
del palo sindical de toda la vida, es decir, mi natural tendencia es a defender a los sindicatos, no a cualquier costo. Una cosa que me quedó de lo anterior, sí, y voy enseguida a eso. Promover el transporte público y la movilidad activa, además de tener beneficios para cómo nos movemos en la ciudad, tiene un beneficio ambiental y para la salud de las personas muy importante, ¿no? Y creo que eso hay que valorarlo también a la hora de ese debate que implica pensar un poquito menos en cómo nos movemos individualmente y cómo nos movemos de forma colectiva, ¿no? Eso pesa también para la calidad del aire, para la quema de combustibles fósiles, para todo lo que tiene que ver con la salud de las personas, pero también con la salud ambiental me había quedado pendiente de lo anterior. Perdón. Hacia eso, los trabajadores y trabajadoras de la Intendencia de Montevideo cumplen un rol sustantivo en lo que la Intendencia puede desarrollar y hacer, y creo que su aporte también a pensar y plantearnos objetivos más desafiantes y caminos transformadores requieren de un diálogo, y creo que ese diálogo se tiene y hay que tenerlo y hay que profundizarlo, siempre buscando acuerdos. El Frente Amplio tiene esa forma de construcción, de diálogo y de generar acuerdos, y obviamente siempre escuchando con mucha atención y buscando los caminos que permitan resolver las situaciones que se dan, pero también buscando ese aporte hacia esa mirada a largo plazo, desde qué cosas tiene que hacer la Intendencia y transformar la Intendencia. Creo que ahí lo importante es el diálogo, la frontalidad, el diálogo honesto, y lo he tenido en este transcurso por la gestión, en la que hay que llegar a acuerdos, conversar y llegar a acuerdos. Aunque las posturas no siempre estén alineadas. Y aunque las posturas no estén alineadas, siempre podemos encontrar ese punto que nos permita avanzar y acordar, quizás no todo, pero sí ir acordando cosas y transformando la forma en que vemos la ciudad. Pero de nuevo, creo que el aporte de los trabajadores y las trabajadoras de la Intendencia es bien importante. ¿Te tomó por sorpresa que la proposición, o de alguna manera ya en tu cabeza lo estabas considerando? No lo estaba considerando. Me tomó por sorpresa de fin de año y bueno, primero la verdad que... Una propuesta esa a uno le cambia la vida, no es un antes y un después. Y sí. Y eso lleva un rato de pensar con la familia, pero bueno, entusiasma el desafío, entusiasma poder aportarle al Frente Amplio, seguir pensando en transformaciones para Montevideo, un lugar bien importante para el Frente Amplio, y cómo eso también le aporta a la fuerza política. Una campaña que vamos a hacer y que a partir del 10, cuando se definan las candidaturas, creo que va a estar bien interesante en Montevideo. Éxitos y muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Info 24. Un gusto poder estar acá. Muchas gracias. Info 24, la actualidad que nos mueve.